Ya tenemos conexión con nuestro invitado a esa hora de la mañana. Estamos hablando del doctor Martín de Acevedo García. Él es experto además en derecho electoral, quien nos va a dar mayores alcances también respecto a los temas electorales que ya se vienen produciendo. Doctor de Acevedo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Nacional. Ricardo y Marco, y tengan ustedes muy buenos días, amigos de Radio Nacional, tengan ustedes muy buenos días, a sus órdenes. Muchas gracias por ese contacto, doctor de Acevedo. En principio, recoger sus impresiones en torno a esa nueva convocatoria a elecciones que la presidenta ya lo ha anunciado el próximo 12 de abril, y lo que va a significar esa nueva elección el próximo año, el 2026. En primer lugar, decir que me pareció un buen gesto de la presidenta aparecer con las tres cabezas del sistema electoral, del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, porque así se brinda un mensaje de transparencia desde un principio. Claro, se ha adelantado las elecciones en 18 días de la fecha límite, que ella podría hacerlo. Eso no es ninguna infracción de naturaleza legal. Por el contrario, buena la imagen aquella y el mensaje enviado en ese sentido, que ha generado, claro, un poco de confusión también entre los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, específicamente entre el presidente y el resto de los miembros, pero creo que ayer a las 5 de la tarde tenían un pleno interno y iban a establecer un solo criterio interpretativo de que si se había cerrado ya con ello, con la convocatoria de la presidenta, el proceso de inscripción de los partidos políticos, o si continuaba hasta el 12, y la verdad es que la ley dice, no el reglamento que tiene menor jerarquía, que es hasta que se convoque a las elecciones, hasta el plazo en que se convoque a las elecciones, que iba a ser el 12 de abril, solo que ha habido un adelanto. En conclusión, no se altera el cronograma de electoral, y tampoco se puede restringir derechos por interpretación de una ley, o menos aún de una norma de menor jerarquía. Y finalmente, como digo, el Estado siempre está en pro del hombre, es decir, hay un principio en el derecho que se denomina pro homine. Si tienes duda en favorecer al Estado o a la persona, es preferible que favorezcas a la persona y dejes expedito su derecho, por lo menos de esos 3 o 4 movimientos que ya están adentro, ya habían hecho inclusive, creo, su publicación de resumen, y entonces para ellos, me parece, debe de seguir el proceso de inscripción, con los cuales probablemente estaremos llegando a 44 o 45 partidos políticos en la lista electoral. Doctor Acevedo, ¿esto significa que los otros más de 30 partidos políticos que están a la espera justamente no han cumplido con todos los requisitos, o es que por orden de llegada se está distribuyendo justamente la aprobación de quienes sí van a poder participar de este proceso electoral? Lo que pasa es que el proceso de inscripción es un poco largo y tiene varios requisitos de por medio, como tú lo has dicho, ¿no? Y de repente los restantes 30 y tantos movimientos, partidos, organizaciones políticas, deben estar muy atrasados, y yo auguro que no les va a alcanzar el tiempo de aquí al 12 de abril. Ya faltan menos días, todavía faltan, si no me equivoco, 14 días. Entonces ya no les alcanzaría el tiempo para, probablemente hayan tenido, por ejemplo, ¿no?, hipotéticamente, observaciones de 2.000 firmas, 3.000 firmas de los de los afiliados, ahora como lo denominan, y eso toma tiempo en subsanar, y ya no les alcanzaría para entrar y atravesar la mesa de partes, con la última parte, como decía, que es ingresar ya el resumen de la organización política, porque ha cumplido todos los requisitos, y lo único que le queda pendiente es la publicación de ese resumen, para ver si algún ciudadano dentro de los 3 días siguientes de publicado se opone, es decir, lo impugna, y hay un lapso de 3 días más para absolver por parte de quienes es observado, con lo cual quede inscrito o no, según el tipo de observación y la resolución, en primera instancia de la Oficina del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado de la OROP, y en segunda instancia del propio Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, conformado por los 5 miembros ya consabidos. Ahora, doctor de Acevedo, respecto a las modificaciones de la ley electoral, ¿estamos todavía en los plazos establecidos? ¿Se puede hacer algunas modificaciones? ¿Y sobre qué aspectos se tendría que hacer esta modificación?
Ahí también la norma dice que se puede modificar la legislación electoral, es decir, entre comillas, lo que vendrían a ser las reglas de juego de la lista electoral, del partido electoral, una vez que ésta empiece con su cronograma desde el 12 de abril, con su cronograma oficial, hasta el 12 hay esa posibilidad a todo nivel. Y a mí me parece que ahí el principal, a propósito de a todo nivel, el principal encargo lo tiene el Congreso de la República, que si se une, trabaja rápidamente con los proyectos que se le han presentado, entre ellos el de mi Instituto Peruano de Gestión Municipal, de sacar una norma que incentive la agrupación y la realización o concreción de alianzas, decíamos nosotros en la propuesta, hasta 5 movimientos, frentes hasta 10 movimientos y coaliciones de más de 10 movimientos, y en ese orden y gradualidad incentivarles en la valla electoral para que vaya siendo más baja, ¿no? Entonces de 5 se bajaría a 4%, de 4% a 3, de 3 a 2 y así sucesivamente, regresivamente, de modo que esa sábana que se ha presentado como maqueta de cédula electoral sea una cosa más práctica, un poco más chica, un poco más manejable, porque francamente si uno se enfrenta ante tamaña cédula electoral va a ser un poco complicado. Doctor Acevedo, pero este 6% que ha puesto como tope la Comisión de Constitución que se ha aprobado no va a ser suficiente, no incentiva justamente las alianzas electorales. ¿Qué porcentaje me dijo? No le escuché el número, el número, disculpe. 6%. Sí, no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque en las elecciones pasadas y en las anteriores se ha visto con que el mandato constitucional y acompañada por las autoridades han dejado electorales, de tener militancia, y dentro de la militancia, capacitación y formación, no hay pues tal cosa, ¿no? Entonces hay membretes, hay vientres de alquiler, hay un logo, pero en el fondo no hay nada. Entonces, pero desafortunadamente eso lo ha permitido el sistema y los cambios que han habido desde el 2018 en adelante, y sobre todo en esta última etapa, donde el Congreso prácticamente, con una serie de normas, nos ha regresado al 2014 como eran, sin primarias, sin pasos, entonces con nombramientos y designaciones de candidatos por delegatura, sin exigencia, a propósito de ello, de que los estatutos de los partidos puedan tener exigencias, digo yo, como he visto en algunos partidos políticos que tienen un poco más de antigüedad, 40 más años, tenían pues una gradualidad, ¿no? Para ser alcalde necesitaban, por decirte, 5 años de militancia, para ser gobernador 7 años de militancia, para ser regidor provincial 3 años y así sucesivamente, distrital 2 años. Eso ya no va a poder existir en la medida en que se tiene que hacer un reglamento más flexible, porque inclusive le han añadido ya no el 10% de invitados como era antes en el 2014, sino hasta 20% de invitados. Y eso porque quisieron desaparecer los movimientos regionales y no pudieron, conjuntamente con la reelección de alcaldes que hicieron aprobarla, alcaldes y gobernadores, y no pudieron porque no habían los votos y porque se dieron cuenta los 8 partidos que están en el Parlamento, que se han dividido en 13 bancadas y que han estado sacando normas estrictamente favorables a ellos, con bastante cuidado, diría yo, que les favorezca para la reelección, por ejemplo, de los miembros que están ahí, o para la facilitación, si vale el término, de los partidos políticos, se han abocado a ello. Por eso es que, como vieron que son 1.874 circunscripciones municipales, por ejemplo, nadie tiene esa cantidad de locales, de militantes, siquiera uno por cada una de esas circunscripciones, digamos, provinciales y distritales, como que lo son, ¿no? 1.169 provincias y 1.637 distritos hacen ese total, más otro tanto las regiones. Entonces, como realistamente ni los partidos más antiguos y tradicionales, como se les llama, o en algún momento se les ha dicho ordenados, serios, y que ahora están de capa caída, podrían llegar a ese porcentaje, auguro yo. Y no debe de ocurrir lo que en otras oportunidades ha pasado. Por ejemplo, en el 2016 no deben modificarse
las normas una vez que ha empezado a correr el cronograma del proceso electoral, porque prácticamente ha empezado el partido, o digamos la previa, y las reglas ya están puestas y no deben ser modificadas, como en el 2016, permítame esto chiquito, ocurrió, ¿no? El sábado, 18 horas antes, a las 3 de la tarde, de ir a votar, se bajó la valla electoral a 4%, a 5% o a 4 congresistas de lo que era el 7%, y eso permitió que un partido político tradicional que se iba a quedar sin bancada ingresara al día siguiente de las elecciones porque solamente metió 4 congresistas. Eso no debe volver a ocurrir porque distorsiona totalmente, desequilibra totalmente, y con esta maraña de normas que ya van alrededor de 2.800 normas electorales que deberían ser codificadas, como siempre digo yo, se desajustaría mucho más, si vale el término, nuestro proceso electoral, amén de que va a traer confusiones ese tamaño de cédula electoral. Claro que sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Martín de Acevedo García, abogado experto en Derecho Electoral, por darnos a conocer esas luces y establecer un poco cuáles son los mecanismos de cuál va a ser las próximas miras de estas elecciones del 2026. Es importante también el conocimiento de los especialistas, en este caso, su opinión.